Buenos días. En este webinar hablaré sobre el tema que estoy desarrollando en el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales en el Centro Universitario Temazcaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual lleva por nombre Desempeño reproductivo de carneros estabulados con y sin presencia de techo en el trópico seco. Mi comité tutorial se encuentra integrado por el Dr. José Fernando Vázquez Armijo, el Dr. Rodolfo Carlos Ungerfeld Morón y el Dr. Gaspar Manuel Parra Bracamontes. Comenzaré comentando que México tiene un inventario aproximado de 8.9 millones de ovinos, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, para el año 2022. Entre los primeros lugares se encuentran los estados de México, con alrededor de 1.3 millones de cabezas, el estado de Hidalgo con 1.1 millones de cabezas y el estado de Veracruz en promedio con 736,000 cabezas de ovinos, los cuales en total concentran el 36% del inventario nacional. La ovinocultura se desarrolla en diferentes regiones del país y está condicionada por la disponibilidad de recursos y mercados. La escala de las unidades de producción está determinada por las condiciones socioeconómicas, el acceso a la tierra, la disponibilidad de insumos y la tecnología. Los estados de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Michoacán concentran alrededor del 65% de las unidades de producción que existen en el país. En el país existen diversos sistemas de producción. Comenzaré con el sistema intensivo. Este sistema se caracteriza porque las ovejas se encuentran estabuladas y la alimentación debe ser equilibrada para lograr altos niveles de producción de leche y o carne para mercados específicos. El sistema extensivo predomina en gran medida en zonas rurales y en este sistema las ovejas pastan libremente con y sin supervisión. La principal ventaja de estos sistemas es que convierten materia vegetal fibroso como pastos, hojas de árboles y arbustos con potencial forrajero en productos útiles para el ser humano y así le permiten vivir en ecosistemas que no son viables para la agricultura como las regiones áridas y semiáridas. Chávez Espinosa y colaboradores mencionan que aproximadamente el 56, 27 y 21% de los pequeños rumiantes del mundo se encuentran en áreas áridas, templadas y húmedas respectivamente. Por otro lado, el clima de la Tierra varía según las épocas y zonas a consecuencia del cambio climático, donde generalmente es por largos periodos de tiempo. En las últimas décadas, estos cambios parecen haberse acelerado y como consecuencia tenemos el aumento de la temperatura. Esto se explica por la acumulación de gases de efecto invernadero como vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono en la atmósfera. Estos cambios son una amenaza directa para el ganado doméstico, pues las altas temperaturas se consideran como afectaciones de las más severas para la producción animal. La humedad, la radiación, las precipitaciones e intensidad del viento afectan directamente la producción ganadera. Por lo tanto, la exposición a altas temperaturas produce cambios significativos y drásticos en las funciones biológicas de las ovejas. Los ovinos, a diferencia de otras especies domésticas, han logrado adaptarse a una amplia variedad de zonas agroecológicas donde predominan las altas temperaturas. Para lograrlo, realizan diferentes ajustes fisiológicos, endocrinos, metabólicos y celulares de aclimatación que les permiten sobrevivir y reproducirse. Estos cambios o mecanismos son, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura rectal. Diversos trabajos se han realizado para evaluar los daños que el estrés térmico puede provocar a los animales, en este caso los ovinos. En el cuadro 1 se presentan algunos de los trabajos que en los últimos años se han realizado para evaluar el estrés por calor en los borregos. Se puede notar que en la mayoría de los trabajos que se presentan son por periodos de tiempo muy cortos. Pueden ir desde 2 días hasta los 45 días. Además de que
la mayoría de los trabajos que se han realizado se enfocan más en hembras. Por lo tanto, en ese trabajo nos hemos planteado la hipótesis que la exposición continua y a largo plazo de carneros de pelo estabulados con y sin presencia de techo en las condiciones ambientales de trópico no modifican el desempeño reproductivo. El objetivo general es evaluar la influencia de variables ambientales sobre la homeostasis y calidad del eyaculado de carneros de pelo estabulados con y sin presencia de techo en el trópico seco. Como objetivos particulares, determinar constantes fisiológicas, indicadores hematológicos y bioquímicos de carneros de pelo estabulados con y sin presencia de techo en el trópico seco. Evaluar la calidad del eyaculado de carneros de pelo estabulados con y sin presencia de techo en el trópico seco. El trabajo se llevó a cabo cuidando las especificaciones técnicas para la producción y cuidado y uso de animales de laboratorio en Ciudad de Altamirano, Guerrero, México, por un tiempo de 5 meses y utilizando 18 carneros de la raza Pelebuey. Los ovinos fueron separados en 2 grupos de 9 animales cada uno, un grupo con techo y otros ovinos sin techo. Básicamente, los corrales eran iguales, eran similares. La diferencia de cada tratamiento es de que un corral completamente tenía techo y el otro no lo tenía. El periodo de tiempo del estudio que se presenta es de agosto de 2022 a diciembre del 2022. Estas son las condiciones de los corrales antes de iniciar el tratamiento, que se puede observar que son dos corrales que están muy cerca entre sí. Sin embargo, se nota la presencia en uno de techo y el otro no, está desprovisto de techo. Los ovinos se fueron alimentados con el mismo tipo de alimento y con agua a libre acceso. Fueron registradas las variables ambientales como temperatura y humedad relativa con ayuda de un termohigrómetro que fue colocado uno en cada tratamiento o en cada grupo experimental a la misma altura de los borregos, el cual fue programado para registrar estas variables, temperatura y humedad, cada hora durante todo el experimento. El índice de temperatura y humedad fue calculado por la fórmula descrita por Hahn en 1999. La radiación solar fue medida a través de un solarímetro. Es un equipo manual que fueron registradas la radiación solar o la intensidad de la radiación solar a las 11, a las 2 y a las 5 de la tarde. Además, con ayuda de una estación meteorológica que estaba conectada a una red de internet y registraba los datos de la zona experimental durante todo el procedimiento, que fueron los 5 meses, de todo el tiempo, cada 4 minutos para caracterizar el ambiente en los que estaban expuestos los 2 tratamientos. Con ayuda de una cámara térmica, fueron capturadas imágenes a todos los borregos a cada hora de evaluación, a las 11, a las 2 y a las 5 de la tarde durante todo el experimento de diferentes sitios, por ejemplo, ojo, nariz, panza, lomo, grupa, patas y escroto. Esas imágenes fueron guardadas y analizadas al finalizar el experimento. Además, se evaluó la frecuencia respiratoria, observando los movimientos torácicos respiratorios de cada borrego. También se evaluó la frecuencia cardíaca por auscultación. Se analizaron los componentes hematológicos y bioquímicos con ayuda de Vacutainer y tubos de Vacutainer. Se realizó una punción de la vena yugular para después ser analizados los componentes de hematocrito, hemoglobina, eritrocitos, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media, plaquetas, fibrina, proteínas plasmáticas, leucocitos, triglicéridos, colesterol, glucosa, creatinina y proteínas totales.
Estos análisis fueron llevados a cabo en el Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se realizó colección de semen a través de un equipo de electroeyaculación Pulsator 4, el cual fue programado en modo automático. Una vez obtenida la muestra, se realizó una evaluación del semen, que consistía en evaluar el volumen, el cual se medía directamente en el tubo graduado, la concentración a través de cámara de Neubauer a una dilución 1:400, la viabilidad a través de un frotis, el cual fue teñido con eosina nigrosina, y en ese mismo frotis se evaluó la morfología. La motilidad masal fue evaluada directamente con una muestra de semen entero en el microscopio, y la motilidad total, los espermatozoides progresivos, la velocidad rectilínea, la velocidad media, la velocidad curvilínea, el índice de rectitud y el índice de linealidad fue evaluada a través de un equipo de caza móvil. El equipo fue el ISPERM versión 6. Todos los datos fueron evaluados a través de un modelo mixto para medidas repetidas utilizando el procedimiento Mixed del software estadístico SAS Edición Universitaria. En esta imagen se presentan los resultados que se han tenido en este proyecto de investigación. Se puede observar en esta gráfica la temperatura ambiental entre los grupos experimentales. La línea continua es el grupo con techo y la línea punteada son los borregos del grupo sin techo. Se puede notar que a las 11 horas la temperatura para el grupo sin techo era de 37 grados, mientras que el grupo con techo tenía 33. A las 2 horas o 2 de la tarde la temperatura era en promedio de 39 grados centígrados, mientras que para el grupo con techo era de 36. A las 5 de la tarde la temperatura para el grupo sin techo era de 44 grados, mientras que para el grupo con techo era de 41 grados centígrados. Trabajos similares se han llevado a cabo en México, los cuales han obtenido que la temperatura para los grupos experimentales que tenían techo en promedio era 34 grados centígrados y para los grupos sin techo era de 35 grados centígrados. Se puede notar que las temperaturas son inferiores a los reportados en este trabajo. Además, la humedad relativa que se presenta, se puede observar que en el grupo sin techo fue menor respecto a la de con techo. Nótese, a las 11 horas el grupo con techo tiene en promedio 60 grados centígrados, mientras que el grupo sin techo tiene 49 grados centígrados. A las 2 de la tarde el grupo con techo 52% y a las 2 de la tarde el grupo sin techo 42%. A las 5 de la tarde el grupo con techo presenta en promedio 41%, mientras que el grupo sin techo 34%. En trabajos similares, la humedad relativa que se presenta en promedio en los grupos con techo fue de 42 y en el grupo sin techo 42 también. Entonces la humedad relativa en este trabajo fue superior a la reportada por Vicente Pérez y colaboradores en el año 2018. El índice de temperatura y humedad calculado de acuerdo al grupo experimental se presenta en la figura número 4. Se puede notar que el índice de temperatura y humedad más elevado fue para el grupo que no tenía techo. A las 11 horas el grupo sin techo tenía un índice de temperatura y humedad de 86, mientras que el grupo con techo tenía un índice de 85. A las 2 de la tarde el grupo sin techo tenía 86, mientras que el grupo con techo tenía 85. Y a las 5 de la tarde el grupo sin techo tenía un índice de temperatura y humedad de 90, mientras que el grupo con techo tenía en promedio 87, un índice de 87. En trabajos similares por Vicente Pérez, igual, los grupos con techo tenían en promedio 81 y el grupo sin techo 82. Las
los índices de temperatura y humedad reportados por Vicente son inferiores a los reportados en este trabajo. Fuqua en 1981 menciona que el índice de temperatura y humedad para los borregos normal debe ser menor a 72, leve de 73 a 77, moderado de 78 a 89 y es grave de 90 en adelante. Se puede observar que a las 5 de la tarde en el grupo sin techo ya es un índice de temperatura y humedad grave. La radiación solar entre los grupos experimentales de ese trabajo se puede observar que hay una diferencia enorme a las 2 de la tarde. Se pudieron registrar hasta 1100 watts por metro cuadrado a las 2 de la tarde, mientras que a esa hora de evaluación el grupo con techo tenía en promedio 60 watts por metros cuadrados. Existe una diferencia enorme entre tratamientos. Trabajos similares se han hecho evaluando la radiación solar, pero se puede notar que las radiaciones reportadas por Reyes y colaboradores en un trabajo hecho en el 2018 en Venezuela, en un grupo experimental con techo, registraron hasta 101 watts por metro cuadrado, mientras que el grupo sin techo 659 watts por metro cuadrado, lo que se puede observar que son muy inferiores las temperaturas a las reportadas en este trabajo. En el cuadro 2 se presentan las medias de las constantes fisiológicas y temperatura de carneros de pelo con y sin presencia de techo. En la primera columna se muestran las variables, en la siguiente columna la hora de evaluación y en las siguientes, en la tercera y en la cuarta, las medias de las constantes evaluadas en el grupo con techo y sin techo. La frecuencia cardíaca a las 11 horas en el grupo con techo fue de 98 latidos por minuto, mientras que en el grupo sin techo fue de 104 latidos por minuto. A las 2 horas fue de 96 latidos por minuto en el grupo con techo, mientras que en el grupo sin techo fue de 105 latidos por minuto. A las 5 de la tarde fueron 96 latidos por minuto en el grupo con techo, mientras que en el grupo sin techo fue de 102 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria a las 11 horas, en el grupo con techo se registraron 67 respiraciones por minuto, mientras que en el grupo sin techo se registraron 81 respiraciones por minuto. A las 2 de la tarde se registraron 75 respiraciones por minuto en el grupo con techo, mientras que en el grupo sin techo se registraron 87 respiraciones por minuto. A las 5 de la tarde se registraron 82 respiraciones por minuto, mientras que en el grupo sin techo se registraron 94 respiraciones por minuto. Se puede observar que en la temperatura rectal entre ambos grupos, en el grupo con techo y en el grupo sin techo a las 11, a las 12 y a las 5 de la tarde, no se observaron diferencias estadísticas significativas, lo que indica que los mecanismos fisiológicos que tuvieron los borregos fueron los adecuados para mantener la homeostasis de los animales. Vean, en promedio fue de 39 grados centígrados para todas las evaluaciones. En trabajos similares, Saldaña, Ríos y colaboradores en el 2006 reportaron frecuencias cardíacas de 104 latidos por minuto, frecuencias respiratorias de 104 respiraciones por minuto y temperaturas rectales de 38.7 grados centígrados. Para las temperaturas del ojo a las 11, a las 12 y a las 5 de la tarde no se encontraron diferencias estadísticas significativas. Sin embargo, en la temperatura de la nariz se pudieron observar diferencias estadísticas a las 11, a las 12 y a las 5 de la tarde. En el cuadro 3 se muestran las medias de temperaturas de carneros de pelo con y sin presencia de techo. En la primera columna se puede notar la temperatura del lomo, la temperatura
de la grupa, la temperatura de la panza, la temperatura de las patas y la temperatura escrotal. Para todas, excepto la temperatura escrotal a las 5 de la tarde, se encontraron diferencias estadísticas significativas. Todas las temperaturas fueron superiores en el grupo sin techo que con el grupo con techo. En la temperatura escrotal se puede notar a las 5 de la tarde no hubo diferencias estadísticas significativas, lo que esto indica que a esa hora el organismo ha mantenido o ha estado vigente su mecanismo de termorregulación. En trabajos similares llevados a cabo por Reyes y colaboradores, reportaron temperaturas del lomo en grupos con techos de 37 grados centígrados, en grupos sin techos de 42 grados centígrados, los cuales fueron inferiores a los reportados por este trabajo. La temperatura de la grupa fueron de 36 para el grupo con techo y de 40 grados para el grupo sin techo. También fueron diferentes, fueron inferiores a los reportados por nuestro trabajo. La temperatura de la panza en el grupo con techo fue de 36 grados y para el grupo sin techo de 39 grados centígrados. En el cuadro 4 se muestran las medias de los valores hematológicos y bioquímicos de carneros de pelo con y sin presencia de techo. Se puede notar que el hematocrito, la hemoglobina y los eritrocitos se encontraron diferencias estadísticas significativas. Para el grupo con techo, el hematocrito fue de 0.2, mientras que para el grupo sin techo fue de 0.3. La hemoglobina fue de 84 para el grupo con techo, mientras que para el grupo sin techo fue de 97. Los eritrocitos fue de 8 para el grupo con techo y para el grupo sin techo de 10. Se pudieron notar también diferencias estadísticas significativas para los variables de colesterol y glucosa. Para el colesterol fue de 1.2 para el grupo con techo y 1.5 para el grupo sin techo. La glucosa fue de 4.3 para los ovinos del grupo con techo y de 4.7 para el grupo sin techo. Trabajos similares reportan que el hematocrito para esos trabajos fue de 0.40 para ambos tratamientos, mientras que en este trabajo son inferiores a los que reporta Vicente. La hemoglobina fue de 121 y 124 para el grupo con techo y sin techo respectivamente, mientras que en este trabajo fueron inferiores a los que reporta Vicente. Los glóbulos rojos fue de 13 para ambos grupos en promedio para el grupo con techo y sin techo, mientras que en ese trabajo fue de 8.6 y 10.6 para el grupo con techo y sin techo respectivamente, lo que también son inferiores a lo que reporta Vicente. El colesterol fueron inferiores a los que nosotros reportamos en ese trabajo y la glucosa fue un tanto similar a lo reportado por Vicente. Las medias de las variables seminales de carneros con y sin presencia de techo se muestran en el cuadro 5. Se puede notar que el volumen para los borregos que estaban en el grupo con techo fue de 0.8 mililitros, mientras que para el grupo sin techo fue de 0.9 mililitros. No se encontraron diferencias estadísticas significativas. La concentración fue de 869 millones de espermatozoides para los borregos que estaban en el grupo con techo y 1.455 millones para el grupo sin techo. La viabilidad fue de 84% para los ovinos con techo y de 89% para los ovinos sin techo. La morfología, hubo diferencias estadísticas significativas. El grupo con techo fue de 16%, mientras que para el grupo sin techo fue de 10%. La motilidad masal fue de 2.9 para el grupo experimental con techo y de 3.6 para el experimental sin techo. La motilidad total fue diferente, también estadísticamente diferentes,
fue de 59% para los borregos con techo y de 71% para los que estaban en el grupo sin techo. Los espermatozoides progresivos también hubo diferencias, 32 y 41 para los ovinos con techo y sin techo respectivamente, y las velocidades curvilíneas, medias y rectilíneas fueron diferentes para ambos tratamientos. El índice de rectitud no se observaron diferencias estadísticas significativas, mientras que el índice de linealidad muestra que los ovinos con techo presentaron 48%, mientras que los ovinos sin techo presentaban un índice de linealidad de 50%. Trabajos han reportado que de manera normal el volumen del eyaculado para ovinos peligüey es de 0.5 mililitros. Ese dato es inferior a lo que reportamos nosotros en ese trabajo, que en promedio fue de 0.8 mililitros por cada carnero, una concentración de 2.963 millones para borregos adultos. En ese trabajo obtuvimos 870 y 1.451 entre los tratamientos, y una morfología de 5.6, lo que es inferior a lo que nosotros estamos reportando en el trabajo, que en promedio fue de 15, ¿no? La motilidad masal de 4.5, en ese trabajo fue alrededor de 3, y la motilidad total de 86%, que ese dato es superior a lo que se reporta en este trabajo. Esos trabajos fueron hechos por Aguirre y colaboradores en el 2007 y Cárdenas Gallegos en el 2012. A manera de conclusión, ante estas condiciones de estrés térmico, los carneros activan diferentes mecanismos de aclimatación. Los ajustes fisiológicos son los más efectivos para la eliminación de calor, sin embargo, causan un mayor gasto energético. Las variables hematológicas y bioquímicas indicaron diferencia entre los tratamientos. Las imágenes térmicas pueden ser una alternativa para medir el estrés por calor en ovinos debido a que es un método no invasivo. Y a manera de limitaciones e implicaciones que se tuvieron en este trabajo fue que durante el desarrollo de la investigación no fue evaluado el consumo de alimento y de agua, lo cual hubiera sido importante para determinar algunos otros aspectos. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.